Bendiciones, queridos hermanos. Esta oportunidad nuevamente estamos con la sesión número 7. Vamos a continuar con el tema de la centralidad del Evangelio en este curso de comunicación relacional del Evangelio. Como ya hemos indicado, este es un curso muy importante que nosotros debemos seguir aprendiendo. Muy bien. Seguimos en el módulo 2, entendiendo el mensaje de Dios en esta segunda parte. Así que la sesión número 7 corresponde entonces la centralidad del Evangelio. ¿Qué es lo que queremos decir sobre este tema, sobre la centralidad del Evangelio? El Evangelio, decimos que no es solo personal, sino cósmico, es decir, universal. La muerte y la resurrección de Cristo no solo proporcionan el perdón de pecados y la promesa del Espíritu Santo. En medio de la historia, Dios ha comenzado a deshacer la muerte, la ruina, la decadencia, la oscuridad, y así el universo va siendo renovado a través del cambio que opera en las personas. El Edén, ¿no? El Edén, no el Edén material, el Edén, el ambiente de felicidad, el ambiente de gozo está siendo restaurado. Así que en esta sesión vamos a considerar varios aspectos. Primero, consideremos qué significa estar centrado en el Evangelio. Como ya hemos indicado, para nosotros es importante el mensaje, no solamente narrar la historia, los eventos, ¿no?, del Antiguo Testamento, en la creación, en el Éxodo, en la historia de Israel, o, o los eventos, ¿no?, narrados por los profetas, ¿no?, cuando Israel enfrentó muchas situaciones adversas, ¿no?, sobre todo por su desobediencia. Así que vamos a considerar aquí entonces la frase, ¿qué significa estar centrado en el Evangelio? Y esta frase es importante. Una forma de hacerlo es realmente considerar algunos asuntos muy importantes. Así que quiero considerar aquí, en esta ocasión, tres cosas importantes. La primera cosa es una cosmovisión centrada en el Evangelio. Una cosmovisión centrada en el Evangelio. Y esta cosmovisión, naturalmente estoy hablando de una cosmovisión cristiana. Y preguntamos, ¿no? ¿Qué es una cosmovisión? Una cosmovisión es una visión general del mundo. No se trata de una visión física del mundo, sino de una visión más bien filosófica. Una perspectiva global sobre todo lo que existe y nos importa. Todos tenemos una visión del mundo, o al menos hemos tenido una visión del mundo. E incluso aún no siendo cristianos, teníamos una visión del mundo, de acuerdo a nuestras convicciones, de acuerdo a lo que nos han enseñado nuestros padres, de acuerdo a lo que hemos aprendido en el contexto, de acuerdo a nuestra experiencia, tenemos una visión del mundo. Y a veces esa visión del mundo que tenemos se llama cosmovisión. Es la manera de ver e interpretar el mundo. A eso llamamos cosmovisión. Todo ser humano tiene una cosmovisión. Todos tienen una idea, pues, ¿no? Por ejemplo, de dónde venimos, todas esas ideas importantes, ¿no?, que pues, podemos considerar aquí. Una cosmovisión, por ejemplo, refleja cómo respondería a las grandes preguntas
de la existencia humana. Y todos hemos tratado de responder a estas preguntas importantes. Preguntas fundamentales acerca de quién es o qué somos nosotros. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Hacia dónde vamos? Si es que vamos a algún lugar, ¿no? El significado y propósito de la vida. La naturaleza de la vida que existe después de la muerte. Y que es buena vida aquí y ahora. Entonces, todos necesitamos responder eso. De alguna manera, el ser humano ha tratado de responder esto de acuerdo a la experiencia religiosa que ha vivido a través de los tiempos. Así que nosotros necesitamos entonces tener una visión de nuestra realidad, de nuestro mundo. Entonces, nuestra cosmovisión, nuestra visión del mundo, o como hemos afirmado en esta así resumida, la manera de ver e interpretar el mundo debe estar centrada en el Evangelio. Si no está centrada en el Evangelio, nos puede que tengamos una cosmovisión alejada, ¿no? Del Evangelio, alejada, pues, de la Biblia, esencialmente, ¿no? Una segunda cosa, una segunda realidad que tenemos que ver con qué significa estar centrado en el Evangelio es una predicación centrada en el Evangelio. Todos somos llamados a predicar el Evangelio, a anunciar el Evangelio. Así que cuando predicamos el Evangelio, tenemos que considerar dos cosas aquí cuando predicamos el Evangelio. Saber del poder del Evangelio y la segunda cosa, sobre la suficiencia del Evangelio. Entonces, la primera, el poder del Evangelio. Yo tengo que entender sobre la potencia del Evangelio. Tengo que saber que el mensaje que voy a predicar tiene sentido, tiene poder para cambiar la vida de las personas, para cambiar las mentes. El Evangelio tiene poder. Y esto involucra lo siguiente. La verdad del Evangelio afecta a todas las áreas de la vida. El Evangelio como un mensaje poderoso, así como la leemos, por ejemplo, en Romanos 1:16, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios. Así que debo entonces saber sobre el poder de Dios. La verdad del Evangelio ofrece bendición de Dios con muchos beneficios. La verdad del Evangelio es algo vivo en nuestra vida. Es algo vivo en nuestra vida. El Evangelio, miramos nosotros que la vida cristiana, el Evangelio no solamente se escribe en la Biblia, solo en términos de lo que los ángeles anhelaban ver, ¿no? Los ángeles deseaban ver este evento, sino nosotros entendemos que el Evangelio es el poder que transforma la mente de las personas. Y por eso Pablo pudo decir, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Cuando hablamos de la salvación, y ahí la palabra soterion, no solamente nos habla de una salvación religiosa, es una salvación, ¿no? De la esclavitud, pues, ¿no? De la ignorancia, de la esclavitud, de los vicios, de la esclavitud, pues, de muchas cosas que nos atan aquí a los seres humanos en esta tierra. El fracaso, la desgracia que viene de este mundo. Así que el Evangelio es sumamente poderoso. El Evangelio, hermanos, es también algo vivo. El Evangelio es como una semilla o un árbol que trae más nueva vida, frutos, porque va creciendo. El Evangelio no solamente es plantado, sino que da frutos, da frutos. Pero de hecho el Evangelio debe ser plantado. Hay que sembrar la semilla o hay que plantar el árbol para que dé frutos. Entonces trae mensaje importante para nuestra vida. Un segundo aspecto de nuestra predicación central del Evangelio es la suficiencia del Evangelio. No necesito más que el Evangelio. Pablo nos enseña que no debemos ir más allá del Evangelio, más allá de la doctrina, dice, ¿no? Y cuando habla de la doctrina, está hablando del Evangelio. No está hablando de las doctrinas que creemos nosotros. Nosotros tenemos muchas doctrinas.
pero la doctrina en forma singular es el Evangelio. El Evangelio no es solamente el primer paso en una escalera de verdades, más bien es más como el centro en una rueda de verdad. Qué importante decir esto, pues, ¿no? Para nosotros, ¿no? El Evangelio. El Evangelio no solamente es el ABC, sino podríamos decir que es toda la carrera de nuestra vida, desde la A hasta la Z del cristianismo. El Evangelio no es solamente una mínima, digamos, mínima requerida de doctrina necesaria para entrar al reino de Dios, sino el quehacer cotidiano para el progreso del reino de Dios. El Evangelio no es solamente la justificación que tiene que ver con el perdón de pecados, sino también es un proceso de santificación, de renovación constante para llegar a esta final que se llama la glorificación. Entonces decimos que el Evangelio no es solo la línea de partida o el ABC, sino toda la carrera, es decir, desde la A hasta la Z del cristianismo. Un tercer aspecto que debemos de considerar aquí, porque es importante centrarnos en el Evangelio, un crecimiento centrado en el Evangelio. Nosotros necesitamos crecer espiritualmente. La Biblia nos llama constantemente que debemos de crecer en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué aspectos nos ayudan a crecer? El crecimiento debe estar entonces centrado en el Evangelio, la lectura de la Biblia, el escribir libros, la predicación, la enseñanza, todo ese proceso de discipulado que aprendemos en la iglesia nos ayuda a crecer, pero debe estar centrado en el Evangelio. Énfasis en el discipulado, centrado en el Evangelio, énfasis en la predicación, centrada en el Evangelio. Así que la centralidad del Evangelio canaliza el Evangelio a los no creyentes y a los creyentes. Se reconoce que las buenas nuevas de la gracia en Cristo es el recurso supremo para todos los creyentes y para los no creyentes. En otras palabras, pues, ¿no? El Evangelio es una casa, no un hotel. En un hotel podemos alojarnos por un momento, ¿no? Algunos días, pero en una casa vivimos de manera permanente. El Evangelio es vivido constantemente. Es decir, el Evangelio no solamente escuchamos alguna vez, luego de haber escuchado, nos arrepentimos, seguimos las pautas del Evangelio, en obediencia al Evangelio, sino también vivimos el Evangelio. Centrarse en el Evangelio es una forma más explícita de comunicar nuestro mensaje centrado en Cristo. Entonces significa profundizar, pues, ¿no? En la persona, en la obra de Cristo, a través de la predicación, proclamación del Evangelio. Porque el Evangelio está centrado en Jesús. Significa profundizar, entonces, en la persona y obra de Cristo a través de la predicación. Un segundo aspecto, hermanos, que debemos de preguntarnos, ¿no? En la centralidad del Evangelio. ¿Por qué debemos centrarnos en el Evangelio? Y aquí vamos a considerar entonces tres cosas por las cuales debemos centrarnos en el Evangelio. Primero, porque la Escritura, hermanos, es evangelio céntrica. Tenemos que reconocer entonces que la Biblia es una historia completa y en su centro se encuentra el Evangelio. Narra al menos cuatro temas esenciales, cuatro temas grandes de la historia de la redención. La creación. La creación nos habla de que Dios creó al hombre con propósito. Pero la caída nos hace ver de que el hombre perdió el propósito de Dios. Perdió el propósito de Dios. Y de ahí viene la redención, ¿no? A través de Jesús, a través del Salvador Jesucristo. Y la glorificación final.
cuando la gloria de Dios se manifieste y que todos seamos glorificados nosotros, ¿no? Entonces, podemos ver aquí cuán importante es que centrarnos en el Evangelio. Un segundo aspecto en esta pregunta es porque el Evangelio es teocéntrico. El Evangelio es teocéntrico precisamente porque Dios es el centro de todo. Dios ha usado a hombres limitados y finitos, ¿no?, a lo largo de la historia para cumplir sus propósitos divinos. Así que centrarnos en el Evangelio implica entonces reconocer que el Evangelio es teocéntrico, es obra de Dios. El Evangelio no es una invención humana, ¿ah? No es una creación humana. Así que debemos al sacrificio de la cruz, sacrificio de Cristo, así como Abraham, ¿no? Hombres como Abraham, José, Moisés, Josué, los jueces, los profetas, fueron usados por Dios para guiar al pueblo a una vida justa y obediente a Jehová, pero la gloria es de Dios, no los personajes. Podemos exaltar nosotros, podemos resaltar, ¿no?, la vida ejemplar que tuvieron estos personajes, pero la gloria es de Dios. Dios hizo posible que estos hombres lograran grandes hazañas. Dios, pues es la gloria de Dios, eso Dios pudo que estos hombres pues tuvieran un testimonio ejemplar para nosotros. Pero la gloria es de Dios. Así que no es la gloria del ser humano, pues, ¿no? En tercer lugar, el Evangelio es el poder de Dios para la vida cristiana. Uno de los versículos más trascendentes sobre el Evangelio es Romanos 1:16, que nos dice textualmente: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y ahí, hermanos, consideramos algunos aspectos que vamos a considerar aquí. En griego hay 4 sinónimos en realidad para poder. Decimos que el Evangelio es poder de Dios. Y estos 4 sinónimos son los siguientes: exousia, que significa autoridad delegada. Luego tenemos isjuros, ¿no?, que tiene que ver con el poder físico o la fuerza física. Luego también tenemos kratos, ¿no?, que tiene que ver con dominio, control. Y luego tenemos dunamis, que es poder, fuerza. Esta última proporciona pues un sentido de energía, gran fuerza, gran habilidad. A menudo pues descrito como el poder proveniente de otro mundo, en este caso proveniente de Dios. Esta palabra, hermanos, nos da a nosotros una enseñanza muy profunda. Por ejemplo, en Hechos 4:33 se refiere a esta palabra con gran poder, con gran poder. Ese poder dunamis estaba en acción, en movimiento, como una energía en movimiento. Entonces, con gran poder, aquí hay dinamismo, fuerza y dinamismo. Con gran poder los apóstoles seguían testificando de la resurrección del Señor Jesús y gran favor estaba sobre ellos. Y la pregunta ¿es para nosotros dunamis, que en el griego original significa fuerza, poder milagroso, potencia, potestad, dinamismo o dinamita, capaz de remover al ser humano y transformar por completo su naturaleza? La pregunta es importante para nosotros. El Evangelio no solo puede cambiar a quienes lo escuchan, lo aceptan y lo creen. El Evangelio puede cambiar a las personas totalmente. Necesitamos entonces una fe genuina, la aceptación completa, con una confianza absoluta en Jesús. En tercer lugar, temas esenciales en la centralidad del Evangelio. ¿Cuáles son los temas esenciales en la centralidad del Evangelio?
El Evangelio, entonces, en el Evangelio, mejor dicho, aquí existen tres aspectos o temas que son recurrentes que debemos nosotros saber, entender, y en eso consiste, pues, ¿no?, nuestra predicación cristiana. Primero, la vida de Jesús. Esencialmente, la encarnación de Cristo. La encarnación de Cristo. La encarnación es un término usado por los teólogos para indicar que Jesús, es decir, el Hijo de Dios, tomó forma humana. Esto es similar a la unión hipostática. Cuando hablamos de la unión hipostática, entonces estamos hablando, ¿no?, de aquella unión del ser humano y lo divino, ¿no?, en una sola persona. Esa es una doctrina importante. En teología lo estudiamos, lo profundizamos, esta doctrina de la unión hipostática de Cristo. La diferencia es que la unión hipostática explica cómo las dos naturalezas de Jesús se unen y la encarnación afirma de manera más específica su humanidad. Entonces, no es lo mismo hablar de la humanidad de la encarnación de Cristo y hablar de la unión hipostática, la unión de las dos naturalezas de Cristo. La palabra encarnación en la Biblia significa el acto de hacerse carne. La Reina Valera lo traduce así en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y aquel verbo fue hecho carne. Expresión bíblica es habitual para explicar la encarnación de Cristo. Es decir, el hecho de que Cristo se hizo humano. Se hizo humano y vivió entre nosotros. Compartió su vida con los humanos, ¿no? Eso es lo que significa ahí. Jesús asumió entonces un cuerpo humano para identificarse con la humanidad, con los seres humanos. Así que nació de una mujer, como nos relata Mateo, Lucas, comía, como nos afirma Mateo 4:2, y luego Lucas 8:23 nos habla de que Jesús dormía, Jesús experimentó la tentación, como cualquiera de nosotros, al igual que otros seres humanos, podía sudar, podía sangrar. Estas son cualidades humanas, son experiencias humanas. Asimismo mostró emociones humanas, como la ira, la alegría o el pesar también. Jesús era verdaderamente hombre, un ser humano como nosotros. Y así lo atestigua también el escritor de Hebreos, pues, ¿no?, que participó de lo mismo. De los seres humanos que participan, Jesús experimentó el dolor, el sufrimiento, pero sin pecado, ¿no?, nos dice el escritor de Hebreos. Muy bien, entonces un segundo tema en la centralidad del Evangelio es la muerte de Jesús, el sacrificio vicario de Cristo. La evidencia es clara, ¿no? Como ya anteriormente habíamos tomado este punto, Jesucristo murió. Hubo muchos testigos oculares de su muerte, como verdugos profesionales romanos, la multitud de los judíos de Jerusalén, el gobernador romano Pilato, que ha sepultado, pues, ¿no?, a Jesús, los que han sepultado a Jesús, mejor dicho, las mujeres en la cruz, la tumba, el testigo, el historiador, Juan, y muchos personajes pudieron experimentar o verlo, pues, a Jesús muriendo en la cruz. Dios amó tanto al mundo que envió a su propio Hijo para morir por nosotros. Dice Romanos 5:6 y 8, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, siempre hablaremos sobre la muerte de Jesús, aquel sacrificio vicario que trae salvación para nosotros. El tercer tema en la centralidad del Evangelio es la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús testifica del inmenso poder de Dios.
Creer en la resurrección es creer en Dios. Y si Dios existe, y si Él creó el universo, tiene poder sobre Él. Entonces, Él tiene poder de levantar a los muertos. Dios resucitó a Jesús. La resurrección de Jesús afirma que Jesús, el Hijo de Dios y Mesías, según Jesús, su resurrección fue la señal del cielo que autenticó su ministerio, como el mismo Jesús afirmó en Mateo 16, de 1 al 4. La resurrección de Jesús es prueba de su carácter sin pecado y su naturaleza divina. Las escrituras decían que el santo de Dios nunca vería corrupción. Que Jesús nunca vio corrupción, ni siquiera después de su muerte. Su cuerpo estaba intacto porque resucitó al tercer día. La resurrección de Jesús valida las profecías del Antiguo Testamento que predijeron el sufrimiento y la resurrección de Jesús. Y eso está explicado en Hechos 17, 2 y 3. Queridos hermanos, nos permite entonces aprender de cómo hemos aprendido en esta lección sobre la centralidad del Evangelio. Dios nos siga bendiciendo, mis queridos hermanos, para seguir aprendiendo estos temas importantes. Así que continuamos, pues, en la próxima lección, otro tema más importante que hemos considerado en esta ocasión. Muy bien, sigamos adelante, hermanos. Dios nos bendiga.